Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Con más, estamos tocando un tema de la espiritualidad con don Jacinto Ascensión. Cuando íbamos a la pausa, Jacinto hablaba a una pregunta mía sobre María, porque decía don Bosco, ¿cómo llegar a Jesús si no es por María? Hablaba de los padres, de María y de José, y cómo el Espíritu Santo lo tocó a ambos y cómo se prestaron para ser instrumento de la encarnación de Dios como hombre, en una sociedad y en una época en que salir embarazada sin estar casada podía morir apedreada, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que quedó ahí. Yo le decía a Jacinto, vamos a volver sobre el tema. Hay una expresión, creo que de José Martí, que los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Es decir, nuestros hijos son producto de una época, y más que parecerse a nosotros como padres, se parecen más a la época que le corresponde vivir, porque su contexto social, educativo, de calle, de amiguito, es otro al que vivieron sus padres, al que vivimos nosotros como padres. Hay una expresión de Jorge Bernard Shaw que dice: los padres deberían darse cuenta de cuánto aburren a sus hijos. Y entonces traigo esto a colación para empalmar la reflexión que tenía Jacinto con el tema de José, de María, de Jesús. Y entonces, bueno, esa expresión creo que es martiana. Los hijos se parecen más a su tiempo que a su padre. Y así. Yo cuando muchacho no viví la época que estamos viviendo ahora de la época digital. Por incluso los hijos míos tampoco vivieron siendo muchachos la época digital. Sin embargo, ya los hijos de ellos sí. Y a ellos les toca la época digital siendo todavía muy jóvenes. Entonces, cada época tiene unos matices, unos valores, unos atributos, unos niveles de desarrollo tecnológico, culturales, unas maneras de vestir, de llevar el pelo, de comportamiento, en fin. Hay escalas de valores diferentes, niveles de desarrollo tecnológico diferentes, escuelas que van cambiando, que van modificando de conformidad como pasa el tiempo, y van cambiando las sociedades y los seres humanos, por supuesto. Entonces, ¿cómo empalmar esos cambios que son naturales con la continuidad de esa vida espiritual y de esa formación básica en valores que debe prevalecer? ¿Cómo conjugar todo esto, don Jacinto? Sí, usted mencionaba a José Martí, pero también el mismo Ortega y Gasset decía: yo soy hijo de mi contexto, yo soy de mi circunstancia, en el sentido de todo el contexto. Eso es parte de mi reflejo, lo que me ha ayudado a mí a poder tener todo, cómo pienso, cómo yo soy actúo, yo y mi circunstancia. Ese libro formidable de la rebelión de las masas. Y yo creo que es así. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la parte de la reflexión que estamos haciendo con el tema de María, primero, si vemos lo que pretende Dios, de cómo construir una historia de salvación a partir de la historia de la humanidad, y que lo hace en un momento determinado, lo hace con una cultura, lo hace con un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero es posible que también Dios lo hubiese hecho también elegir tal vez un pueblo en África en ese momento, que era en cultura milenaria, o tal vez en la parte de Asia, o tal vez hubiese elegido ese proceso salvífico como historia de salvación en un pueblo indígena. Pero eligió el pueblo de Israel, y a partir de ahí entonces empieza un proceso de acompañar, de hacerse sentir desde ese Dios. Y ya para culminar, Dios mismo es también que viene en lo que es la figura, en el contexto de María y de José, de cómo querer también impactar a la historia, el mismo Dios en el nacimiento de Jesús, que elige a esta pareja, que elige a María, una joven que le vio realmente que estaba apta, digna para poder darle que pueda tener en su vientre al Rey del mundo, en este caso el Salvador, que es Jesús de Nazaret. Ahora, cuando vamos a don Alfonso, a los evangelios, porque todo esto que hemos construido
de fe, de liturgia, de proceso, de iglesia, de acompañar a la feligresía, a la gente, de un testimonio, desde una vivencia de fe. Si vemos el caso de María, lo vamos a ver desde el Evangelio, estando Jesús ya en la cruz, que le dice a los discípulos que están ahí: hijo, ahí tienen a su madre. Y le dice a ella: madre, ahí tienen a sus hijos. Estamos hablando desde la cruz, le encomienda realmente de que María es parte de este proceso, pero también de que María, inclusive lo hizo así, María fue la que también siguió acompañando en ese proceso de los testigos oculares, tanto de ella, que fue su hijo, que fue María que estuvo cuando crucificaron a Jesús. Jesús. Claro. Y todo el proceso. Y ¿Eso también, es cierto o parte de la mitología? No, es así, porque todo ¿qué pasa con los evangelios? Los evangelios, el libro, el rollo, el papiro que tenemos, se fueron escribiendo a nivel oral las historias, porque usted sabe cómo los pueblos se van moviendo. En un primer momento no se escribe nada, pero la gente va contando de generación, y ese libro que tenemos ahora, estamos hablando que le llaman la Biblia de los 70. Si usted habla de los 70, a partir de la era de Jesús para acá, y Jesús murió de 33 años, estamos hablando que son, vamos a decir así, 4 décadas después de que Jesús parte, que se empiezan entonces a recoger, porque esa misma tradición, esas varias historias orales, se fueron recogiendo varios libros, varios testimonios, y a partir de ahí entonces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo un grupo de ancianos para ver de esto realmente cuáles son los que tienen más similitud, y hacer un libro que nos sirva de testimonio, que nos sirva de punto de partida. ¿Para qué? Para seguir cultivando que a través de la historia este acontecimiento tan importante de lo que es de tener a Dios, de ver cómo Jesús muere en la cruz para la salvación de todos. Y eso es lo que se construye en esos primeros años con la iglesia primitiva. Y más adelante, fíjense que todavía, don Alfonso, todavía en el siglo IV, con el concilio de Nicea, y luego más adelante en el de Constantinopla, fíjense cuántos años después de la partida de Jesús, es que vamos construyendo inclusive ciertos elementos importantes hoy, que no solamente los católicos, sino hasta las iglesias cristianas, a partir del concepto que hablan de lo que es Dios como tal, como Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es a partir de esos concilios que van poniéndose de acuerdo para poder tener una mirada de quién es Dios. Porque las herejías venían en camino. Uno decían que si Jesús no era Dios, que era hombre y no era Dios, que era Dios y no hombre, y fue un conflicto de fe, de tal manera que el mismo emperador, en ese momento romano, tuvo que sentar a esos patriarcas e encerrarlo a ellos, hacer un cónclave para que se pongan de acuerdo realmente. Y eso es lo que tenemos a partir. Por eso es que la tradición de la iglesia es importante a la hora de nosotros definir en eso que creemos, en eso que pensamos, en eso que celebramos, a partir de que esta gente se pusieron de acuerdo para que, y acompañado, gente, cuando usted va a esos santos padres de la iglesia, va a San Agustín, todavía en San Agustín, en el siglo V, todavía se está construyendo esa mirada que tenemos hoy como liturgia, esa mirada que tenemos hoy como fe, de poder verbalizar desde una reflexión de quién es ese Dios que se hace hombre, que empieza un proceso en la humanidad, que nos brinda una posibilidad para una vida eterna. Y todavía no solamente eso, todavía en el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, nosotros también vamos. Fíjense que la iglesia no para de poder, como el Espíritu Santo también se mete en este proceso también de vivencia, de cómo Dios todavía se mantiene pendiente de acompañar los procesos, para que cada día el ser humano pueda conocer a plenitud, pueda experimentar a plenitud ese misterio de Dios hecho hombre, de Dios con la humanidad, pero también de ese Dios que nos hace co-creador suyo y que nos brinda a nosotros que no todo termina con esta muerte carnal, sino que nos da esa parte de esa vivencia espiritual, pero que nos tiene garantizado que un espacio más allá de la muerte. Y ese es el sentido que tiene para cualquier cristiano y cristiana. Ahora, en todo esto tenemos que darle el mérito a la Virgen María como Madre de Dios, porque fue una mujer humilde, común y corriente. No se eligió la doncella, la de la no, eligió una joven humilde y sencilla,
para que desde la sencillez surgiera el rey. Y que no había del conocido mundo. hombre. ¿Hasta dónde será posible hablar de la fe y de la ciencia que nos lleve al camino de la demostración más o menos creíble desde la ciencia, sí, de todas estas cosas? Los rastros, las huellas que se pueden encontrar en la historia desde la ciencia de todos estos hechos que uno cree en su mayoría por fe. Ojalá que podamos seguir teniendo aquí algunas reflexiones sobre estos aspectos. Quiero al final del programa dar constancia de que hemos recibido el periódico semanal Fuwakiti, un periódico familiar, divertido, nos llega toda la semana Fuwakiti. Don Jacinto, el tiempo se nos va, pero así rápidamente, como en filigrana, en breve párrafo. Hay un tema sobre el tapete que ocupa tinta, espacio de radio y televisión. El tema de Rogelio Cruz y las contradicciones, la polémica, toda esta situación mediática que hay hoy en día alrededor de Rogelio Cruz y la orden salesiana. Para muchos de nosotros, Rogelio tiene casi los 2 pies fuera de la Iglesia Católica, porque el escarceo que se ha dado y cómo se han tensado las relaciones, el dime y direte, porque eso es lo que hay, no es otra cosa, porque hay una expresión popular que la gente de Dajabón, la gente sabe de Dajabón, acuñó: los trapitos se lavan dentro, porque cuando se sacan los trapos sucios fuera, ya el problema es de conocimiento público y no hay vuelta atrás. Yo soy de los que pienso que ya Rogelio está prácticamente fuera de la iglesia. No es que él sea un santo, pero tampoco los que sacan el dedo contra él tampoco lo son. Ayer se dijo cosas en la prensa, se supone que la orden salesiana la dejó colar, la filtró, de que le mandó una carta a Rogelio en febrero pasado sobre unos hijos que aparecen en la oficialía. En septiembre Rogelio pide un curso, luego le dan el curso para Colombia, él dice que es un traslado, luego se aclara que no, que es el curso que él pidió, y ahora viene toda esta andanada de nuevo, y hoy él responde. Yo soy de los que creo que Rogelio se quedará fuera de la Iglesia Católica, seguirá siendo un hombre de fe, seguirá estando en las calles de Dios, trabajando por los pobres. Juan Francisco dice que es uno de los cristianos que en este país más se calza la sandalia del pobre de Nazaret. Yo creo en eso, hasta pruebas en contrario. Hay la posibilidad de que Rogelio quedarse dentro de la Iglesia Católica, ya eso es prácticamente imposible, porque hay un problema ahí de disciplina, de obediencia, y ahora con todo esto hecho público, a la iglesia le va a resultar difícil. Yo pienso que mandar a Rogelio a Colombia era una forma de echarle agua a aquello y de no tocar el tema de los hijos, aunque están ahí las declaraciones. Rogelio dice que no tiene hijos biológicos, pero ya esto como que no tiene marcha atrás. Jacinto Ascensión, hombre de olfato largo, un olfato que le llega de aquí a San Juan de la Maguana, ¿hacia dónde ve que puede encaminarse Rogelio? ¿Hacia la iglesia episcopal? ¿Se quedará fuera de la fe? ¿Queda dentro? La experiencia que ha pasado con otros sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿qué le dice a Jacinto esta situación? Bueno, yo mirando el cuadro. Si es que se puede hablar, si no se puede, no. No, pero es que es un tema, ya un tema nacional. Y nosotros como comunicadores no podemos como sacar el cuerpo a los temas que nos competen y más que están ahí en el tapete. Yo así en el cuadro que veo, bueno, primero, no se debió llegar hasta ahí, entendiendo de cómo se conducen los salesianos, las congregaciones religiosas, que son muy prudentes porque hay una jerarquía, hay una mirada, y todos conocemos el trabajo que están haciendo los salesianos, que lo han hecho siempre en este país, de las congregaciones que mayor está haciendo obras sociales con el pueblo permanentemente, ver los oratorios en cada espacio que están los salesianos. Se nota el trabajo de ese compromiso social, de ese compromiso con la niñez y la juventud, de ese compromiso con la familia, y lo que hacen ahí es increíble. Y Rogelio es fruto e hijo de esa experiencia, de esa familia de los salesianos. Ahora, de que en los últimos años estos problemas han surgido a partir de cómo la congregación salesiana ha querido hasta cierto punto, con todo el derecho que tiene, de volver a trasladar a Rogelio, destinarle otro espacio de trabajo, otras obras. Entonces creo que ahí viene el conflicto a partir de que Rogelio ya ha asumido
primero un compromiso social que va mucho más allá de los salesianos. Entonces, como él asumió algo que va mucho más allá de los salesianos, automáticamente va a tener que hacer, por decirlo así, va a tener que trillar su camino solo, va a tener que dejar la congregación, porque inclusive ahí ya se le dio un tiempo prudente, que ya se cumplió, y que ya va a tener que asumir nuevamente estar con los salesianos o dejarlo definitivamente, y que ahí que yo creo que va a terminar Rogelio. Segundo, creo que Rogelio, a partir de que era asumido y de lo que es un sacerdote comprometido con los pobres, él entiende que va a seguir siendo parte de su vocación. Entonces creo que él, su sacerdocio no lo va a dejar. Él lo que va a buscar otros espacios donde pueda seguir siendo sacerdote. El padre Rogelio Cruz, y más que es un sacerdote ya no solamente de los salesianos, sino del país, de los pobres. Y creo que ya escuché por ahí que tiene oferta de que es posible que él deje la iglesia católica dominicana, que deje a los salesianos, y pueda que entre a una congregación, a otra iglesia, la iglesia anglicana, que ahí puede seguir siendo sacerdote. Ahí le permite inclusive a la persona que está ahí casarse, y creo que esa sería una opción, de tal manera que se pueda salvar la situación en la que ahora mismo le ha tocado vivir al padre Rogelio Cruz. Y creo que nosotros como dominicanos y dominicanas ya asumimos a Rogelio como un patrimonio nuestro, y creo que cada uno en este momento de lo que está pasando Rogelio, creo que intentar un poquito rezar por Rogelio, rezar por la iglesia, pero también es un momento muy determinado de que nosotros, los que somos amigos de Rogelio, le acompañemos en este proceso, porque yo sé que él no le está pasando bien. Y creo que creo que el bautismo, cuando nos consagramos a Dios, también nos consagramos al servicio, nos consagramos al trabajo, y más como el padre Rogelio, que se ha consagrado hacia una opción preferencial por los más pobres. Y creo que tenemos que acompañarle a él para que siga siendo el padre Rogelio Cruz. Así que gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros en su espacio Voz para el Cambio, y será hasta la próxima.